María Paola Gaglione perdió la vida en circunstancias dramáticas, a manos de su propio hermano, quien no aprobaba su relación con un hombre transgénero. Lo que parecía una disputa familiar, pronto reveló verdades más oscuras, prejuicios arraigados, tensiones sociales y un caso que terminó por sacudir a toda Italia. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para conocer los detalles ocultos detrás de esta escalofriante historia. El caso de María Paola Gaglione. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. María Paola Gaglione nació en julio del año 2002 en Caivano, un municipio italiano con altos índices delictivos. Era hija de Franco Gaglione y Pina Amico, y tenía un hermano, Michel Antonio Gaglione, 12 años mayor que ella. María Paola creció en una familia tradicional, moldeada por las mismas creencias que guiaron la educación de su hermano, donde las reglas estaban claramente establecidas. En ese contexto, se asumía que los hombres debían tener el control y que las mujeres estaban destinadas a obedecer. A las hijas se les enseñaba a respetar sin cuestionar las normas impuestas por los padres. A los hijos, en cambio, se les inculcaba la responsabilidad de proteger el honor familiar, incluso si eso implicaba vigilar o corregir las decisiones de sus hermanas. De hecho, con una diferencia de edad tan marcada, su hermano veía en ella a una hija a la que educar y proteger. Todo empezó a cambiar cuando María Paola llegó a la adolescencia, y con 15 años conoció a Ciro Migliore, un joven 4 años mayor que ella con quien nació algo más que una amistad. Se enamoraron. Pero Ciro no era como los demás chicos del barrio. Había nacido siendo mujer, y desde los 15 años inició su transición de género, porque, según él, se sentía un hombre. María Paola no solo lo amaba, también lo apoyaba. Quería estar a su lado y ayudarlo en un proceso que no era fácil de recorrer. Sin embargo, su entorno no estaba preparado para entender algo así. La familia de María Paola rechazó por completo la relación. Pues para ellos, estar con alguien como Ciro no solo era inaceptable, sino una completa vergüenza. Ante tanta presión, la única opción fue ocultarse. María Paola y Ciro mantuvieron su relación en secreto, lejos del barrio y de la mirada constante de su familia. Solo la madre de Ciro conocía la verdad, y fue la única adulta que les brindó apoyo desde el principio. A pesar de las dificultades, el vínculo entre ellos se mantuvo fuerte. Durante casi 3 años vivieron su historia en silencio, alimentada por el cariño, el deseo de libertad y el sueño de poder vivir sin esconderse. Solo cuando María Paola cumplió la mayoría de edad, se atrevió a dar el paso que tanto había postergado. Enfrentó a su familia, abandonó los deseos de seguir estudiando, obtener una profesión y tomó la decisión de huir con Ciro. Según algunos reportes periodísticos, se escondieron en la casa de un familiar de Ciro, a unos 10 kilómetros del hogar de María Paola. No era una gran distancia, pero sí lo suficiente para sentir que podían establecerse como pareja.
Los dos sin trabajo, sin casa propia y sin dinero, vivieron juntos lejos de la familia de ella al menos durante 23 días. En ese tiempo, los padres de María Paola no tuvieron noticias de su hija, hasta que la noche entre el 11 y el 12 de septiembre de 2020, se enteraron de que la chica había perdido la vida en un accidente automovilístico. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia por accidente. Al llegar al lugar, se toparon con una escena inquietante: 2 motocicletas involucradas. Una de ellas, de mayor tamaño y potencia, permanecía apoyada sobre su caballete lateral derecho. La otra, un scooter más pequeño, yacía volcado entre la maleza de un campo parcialmente oculto por la vegetación. A pocos metros, el cuerpo sin vida de María Paola. La joven, de apenas 18 años, se había golpeado violentamente la cabeza en la caída. El impacto contra una tubería de riego le cortó la garganta. Fue un golpe fatal. Ciro iba conduciendo la moto en el momento del accidente. Sufrió heridas, pero logró ponerse de pie y corrió a pedir ayuda a unos apartamentos cercanos. Tocó insistentemente el intercomunicador y explicó que había tenido un accidente y que estaba herido en el brazo. Quien respondió al llamado lo auxilió y de inmediato también contactó a los servicios de emergencia. Poco después, Ciro fue trasladado a un centro de salud. Hasta ese momento todo parecía un accidente, y las primeras noticias del sábado hablaban de una joven que había perdido la vida tras perder el control de su moto, probablemente a causa de un conductor que se dio a la fuga. También se mencionaba que otra persona que iba a bordo había resultado herida. Pero poco después, las investigaciones comenzaron a revelar una verdad mucho más oscura. El accidente no había sido casual. Se produjo durante una persecución, y quien lo seguía no era un desconocido, sino el propio hermano de María Paola, que en esa madrugada embistió a la pareja con su vehículo en un intento por hacerla regresar a su hogar. De acuerdo con las declaraciones de Ciro y del propio Michel, la policía realizó una reconstrucción de los hechos. Lo que salió a la luz fue una historia realmente escalofriante. Ciro relató que mientras viajaban, Michel los estaba esperando en una calle, en un tramo que sabía que la pareja tomaría para regresar al lugar donde se alojaban. Fue allí donde comenzó la persecución. Durante el trayecto, el hermano los interceptó en varias ocasiones con su moto de alta cilindrada. Intentaba detenerlos, daba patadas a la motocicleta de los chicos y les cortaba el paso una y otra vez. Durante todo el hostigamiento, María Paola intentó calmar a su hermano. Le pedía que dejara de seguirlos y que no pateara el vehículo, advirtiéndole que al hacerlo ponía en riesgo sus vidas. Pero Michel no se detenía. Solo le gritaba a Ciro que debía acabar con su existencia. La tensión aumentó con cada minuto. Michel siguió insistiendo y les persiguió durante aproximadamente 16 minutos. Fue en una curva donde, tras una última patada desde el lado izquierdo, Ciro perdió el control de la moto que se desvió hacia el borde de la carretera y cayó al suelo. Ciro quedó tendido, herido, mientras María Paola salió despedida y se golpeó la cabeza contra una columna de cemento utilizada para el riego de los campos agrícolas de la zona. Según su relato, inmediatamente después de la caída, él logró ponerse de pie, pero Michel lo alcanzó rápidamente y se le abalanzó encima. Y mientras María Paola yacía inmóvil en el suelo, su hermano comenzó a golpear a Ciro con puñetazos y patadas, cegado por la rabia. No fue sino hasta que se dio cuenta de que la chica no mostraba señales de vida que detuvo la agresión. Entonces llamó a sus padres y a los servicios de emergencia. Ciro, temiendo por su seguridad, echó a correr y fue a tocar la puerta de la primera casa que encontró, en busca de ayuda. El joven fue internado en una clínica con una fractura en el antebrazo. Tras el relato del chico, Michel, un hombre de 30 años, casado y con hijos, fue detenido, y sus primeras palabras a la policía fueron estremecedoras.
Admitió que había hecho algo estúpido, pero que su intención al atacarlos era darle una lección a su hermana por mantener una relación con un chico transgénero. Afirmó que María Paola siempre había sido, en sus propias palabras, normal, y culpó a Ciro de haberla contagiado con lo que él consideraba una desviación. Sin embargo, negó haber sido el causante del accidente, ya que, según dijo, estaba más atrás en el momento de la caída. En su declaración, Michelle aseguró que no tenía la intención de quitarle la vida a nadie. Sin embargo, su versión se debilitó cuando los investigadores encontraron en el cuerpo de Ciro marcas compatibles con patadas y con el tipo de calzado que Michelle llevaba aquella noche, confirmando así parte del relato de la pareja de María Paola. Además, a las declaraciones de Ciro se sumaron las de otros testigos, quienes afirmaron que las amenazas y la violencia no eran nuevas. Los investigadores se dieron cuenta que ese no fue el primer intento de Michelle por detener la relación con agresiones. El primer episodio documentado ocurrió el 13 de julio de ese mismo año, cuando el hermano de María Paola se presentó en la casa de Ciro y lo amenazó directamente, diciendo que si no se alejaba de la chica, le cortaría la cabeza y le quitaría la vida. Ciro, por miedo, nunca lo denunció. Las autoridades también abrieron una investigación sobre las amenazas previas, ya que, según fuentes periodísticas, algunos familiares de María Paola estaban vinculados a círculos del crimen organizado que operaba en la zona. En un primer momento, Michelle quedó en prisión preventiva y acusado de lesiones personales y fallecimiento como consecuencia de otro delito. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, su situación legal se agravó. Terminó siendo acusado de homicidio culposo y violencia privada agravada por homofobia. Así lo decidió el juez de instrucción, quien además confirmó la acusación por las lesiones causadas a Ciro, luego de que el propio Michelle admitiera que lo había golpeado tras la trágica caída. Poco después del incidente, Ciro habló con la prensa mientras aún se encontraba hospitalizado y en silla de ruedas. En sus palabras, aseguró que a pesar del deceso de María Paola, ellos ya le habían ganado a todos, especialmente a su familia, que nunca lo aceptó porque no lo consideraban un chico. Durante la entrevista, Ciro compartió algunos detalles de su relación y dijo que a pesar de sus intentos por explicar su relación a la familia de ella, nunca fueron aceptados. Para ellos, seguían siendo dos mujeres, y por eso no debían estar en una relación. Incluso les escuchó decir que preferirían que su hija perdiera la vida antes que estar con alguien como él. Erano due figlie per loro, senza un futuro. E cosa sognavate per? Sì, pensare felice. Adesso cosa pensi? Cosa provi? Solo lui. Come l'hanno tolta me sempre questa volta. Según Ciro, fue Michelle, el hermano mayor de María Paola, quien más se opuso a su amor. Él nunca quiso entender, nunca aceptó. Los padres de María Paola optaron por el silencio. En lugar de hablar con la prensa, confiaron sus pensamientos primero al párroco de la iglesia local y luego a sus abogados. Desde un principio intentaron sostener la versión de que todo había sido un accidente. Afirmaban que su hijo había salido simplemente a buscar a la joven, con la intención de convencerla de volver a casa, pero nunca la había embestido. Publicaron una carta abierta en la que escribieron que habían optado por el silencio para llorar a su hija con la dignidad y el amor que le habían brindado desde que nació. Agradecieron a la justicia y a la policía por el trabajo que estaban realizando en la investigación y reafirmaron su convicción sobre la inocencia de Michelle. Aclararon que su preocupación por María Paola no tenía que ver con su orientación sexual, sino con el temor de que estuviera saliendo con alguien que, según su punto de vista, no era una persona confiable. Insistieron en que sus críticas se habían centrado en la conducta de esa persona, y no en su identidad o sus elecciones afectivas. Señalaban a Ciro como una mala influencia, un joven, según ellos, metido en problemas y con actitudes delictivas, quien además no tenía trabajo y vivía de su ingenio.
Aún así reconocían que solo el tiempo les daría la razón sobre si sus preocupaciones habían estado justificadas o no. Finalmente, la familia pidió que se respetara su dolor, su duelo y su decisión de guardar silencio. Agradecieron a los medios de comunicación y periodistas que intentaron contactarlos y ofrecieron disculpas por no haber podido responder. Confiaban plenamente en el trabajo de la justicia y aseguraban que dejarían todo en manos de los magistrados. Una visión completamente opuesta ofreció Rosa, la madre de Ciro. La mujer acusó a Michelle de haber actuado con plena conciencia de lo que hacía, incapaz de tolerar que su hermana estuviera enamorada de un hombre trans. Rosa expresó públicamente su enojo y su dolor. En su versión de los hechos, afirmó que la familia de María Paola le tendió una trampa a la pareja. Según relató, les hicieron creer que querían hacer las paces, pero no era cierto. Acusó directamente a la madre de la chica de haber sido la instigadora, de haberlos amenazado y de referirse a ella y a su hijo con términos femeninos de manera despectiva. Así las cosas, el 15 de septiembre de ese mismo año, María Paola fue despedida en un servicio religioso entre largos aplausos, globos y palomas blancas que se elevaron al cielo. A través de su abogado, la familia de María Paola finalmente decidió invitar a toda la comunidad LGTB a asistir al funeral. Sin embargo, no permitieron que Ciro estuviera presente para despedirse de su novia. Ese mismo día, a través de sus redes sociales, Ciro compartió un mensaje cargado de dolor y amor, recordando lo que hubiera sido el tercer aniversario de su relación con María Paola. La historia de los chicos dejó una herida profunda, no solo en su familia y en Ciro, sino que tocó el corazón de toda una comunidad que relacionaba el caso con la historia de Romeo y Julieta. No fueron solo las personas cercanas quienes lloraron su partida. Miles, sin conocer a María Paola y Ciro, se sintieron conmovidos por ese amor que luchó contra todo y que aún así fue brutalmente interrumpido. En redes sociales, el rostro de María Paola se volvió símbolo de una herida que muchos cargaban en silencio. Jóvenes, madres, amigos y vecinos compartieron su dolor y su rabia. Se encendieron velas en su nombre, se escribieron cartas, se alzaron fotos, dibujos, flores y banderas, no solo para recordarla, sino para gritar que amar no debería costar la vida. Se escucharon historias parecidas de personas que también fueron juzgadas, rechazadas o perseguidas por amar fuera de lo que otros llaman normal. Y en el lugar del accidente no faltaron las flores y homenajes a la chica. También hubo quienes rechazaron con firmeza los intentos de la familia de minimizar lo ocurrido, señalando que no se trató de un simple accidente ni de un malentendido familiar. Para muchos, estaba claro que fue un acto marcado por el odio, y les dolía que se intentara ocultar la verdad o disfrazarla de otra cosa. Che Michele ha ucciso la sorella e deve pagare. Le bambine, giustamente le due ragazze, hanno scelto di viversi questo amore, un amore che non poteva essere ricambiato per... En tanto, el caso puso sobre la mesa la necesidad de leyes que protegieran de la violencia y la discriminación a quienes estaban dentro del colectivo formado. Las voces de activistas y políticos exigieron un cambio real y urgente, quienes destacaron que el responsable no solo era el hermano de María Paola, sino también otros familiares que no la protegieron ni denunciaron lo que estaba pasando. Desde la Cámara de Diputados, algunos señalaron que en Italia no había libertad para amar sin miedo y exigieron que se aprobara con urgencia la ley SAN, destinada a proteger los derechos y combatir con firmeza la fobia a las personas transgénero y las homosexuales. El mismo día en que se despidió a María Paola, su hermano Michel fue sometido a un largo interrogatorio ante el juez de instrucción. Durante al menos 2 horas intentó explicar lo ocurrido. En su declaración argumentó que, aunque no compartía sus decisiones, jamás habría querido hacerle daño a su hermana. Su intención, insistió,
era que ella pudiera tener una vida feliz, no truncarla. Pero sus declaraciones no lograron convencer a las autoridades de dejarlo en libertad, y a la luz de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, lo ocurrido fue clasificado como un caso de homicidio culposo, pero con el agravante de que el acto no fue solo resultado de una conducta imprudente, sino que estuvo impulsado por una intención de herir, de castigar, de hacer sufrir a los chicos por razones tan vacías como crueles, típicas de quien actuaba movido por la rabia y el desprecio. La declaración de Michelle terminó por reforzar la acusación en su contra, ya que para el juez se confirmaron 3 aspectos clave. En primer lugar, reconoció que la noche del viernes salió deliberadamente a seguir a su hermana María Paola. En segundo lugar, admitió que intentó detener la moto en la que ella viajaba con Ciro, incluso pateando el lado izquierdo del vehículo. Momentos de gran tensión que además quedaron grabados en una cámara de seguridad en la zona y en los que se observa claramente cómo las 2 motos se seguían de cerca, mientras que la que iba detrás, conduciendo de forma agresiva, realizaba maniobras peligrosas. Por tanto, al reconstruir los hechos, el juez concluyó que la caída de la moto no fue producto de un accidente fortuito ni una simple pérdida de control durante la conducción, sino una consecuencia directa del comportamiento temerario de Michelle, que terminó provocando la tragedia. Y finalmente, tras el supuesto accidente, agredió físicamente a Ciro con golpes y patadas, un hecho que para el juez no fue una simple reacción, sino una muestra clara de la rabia que lo dominaba en ese momento. Subrayó que la conducta de Michelle reflejaba una incapacidad de contener sus impulsos agresivos, lo que evidenciaba un perfil de alta peligrosidad social. Esta valoración llevó además a considerar que existía un riesgo significativo de que pudiera repetir actos similares en el futuro. Los elementos resultaron decisivos para que el juez mantuviera la detención de Michelle y cambiara la acusación en su contra. Finalmente lo acusó formalmente de homicidio culposo agravado por motivos futiles. El jueves 17 de septiembre, desde la cárcel, Michelle escribió una carta que fue difundida por varios medios de comunicación. En ella, expresó que sentía haber perdido una parte de su corazón, su hermana menor, a quien consideraba casi como una hija, dado que su padre no siempre estuvo presente durante su crianza. A través de ese escrito, aseguró que lo sucedido aquella noche no había sido su intención y jamás podría perdonarse lo ocurrido. Sin embargo, en esa misma carta modificó su versión inicial y comenzó a describir a Ciro como una persona que, según su conocimiento, frecuentaba entornos y personas poco confiables. En febrero de 2021, la percepción pública sobre Ciro cambió de forma drástica cuando fue arrestado durante un amplio operativo contra el narcotráfico que se llevó a cabo en distintas zonas de Italia. Fue detenido junto a otras 23 personas y acusado de participar como camello en la distribución de sustancias prohibidas. Entre los cargos se incluían el tráfico de estupefacientes, delitos relacionados con armas, robo, hurto y la facilitación de la fuga de un detenido que cumplía arresto domiciliario. Aunque Ciro ya se identificaba con una identidad de género distinta a la que figuraba en sus documentos oficiales, fue recluido en una cárcel de mujeres tal como lo establecía la ley, debido a que los hechos por los cuales era investigado eran de 2018. Según explicó su defensa, estos delitos ocurrieron antes de que él iniciara un proceso de transformación personal impulsado por la relación que mantenía con María Paola. Paralelo a esto, en abril de 2022, Michelle fue liberado de prisión y puesto bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica. La decisión fue tomada por el Tribunal Penal, que aceptó la solicitud presentada por sus abogados, respaldada además por la opinión favorable de la Fiscalía. El hombre, que para entonces ya tenía 32 años, había mostrado buena conducta durante su tiempo en prisión. No contaba con antecedentes penales y, según los informes, no representaba un riesgo de reincidencia. Sin embargo, el 5 de mayo se llevó a cabo el juicio contra Michelle,
en el que los fiscales solicitaron una condena de 22 años de prisión por el homicidio voluntario de María Paola y el intento de homicidio contra Ciro. Mientras, los abogados defensores insistieron en que el joven nunca tuvo la intención de hacer daño. Durante el proceso judicial, en un principio se consideró la posibilidad de aplicar la circunstancia agravante de homofobia. Sin embargo, esta fue descartada más adelante, en parte porque Ciro se encontraba en prisión acusado de tráfico de drogas, lo que reforzaba la versión sostenida por la familia de María Paola sobre sus preocupaciones. Al reconocer que Michelle no tenía antecedentes penales, los jueces consideraron que prevalecían las circunstancias atenuantes y reclasificaron los delitos como homicidio culposo y agresión. Finalmente fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión. Tras conocerse el veredicto, el abogado que representaba a Ciro destacó que el gran perdedor de toda la historia había sido el amor entre dos personas. Un amor que, según sus palabras, había logrado imponerse a todo, a la degradación del entorno donde vivían, a las dificultades económicas y a la oposición de la familia. Incluso había sido reconocido por la propia sentencia del tribunal. Por su parte, los abogados de Michelle apelaron la decisión de los jueces, pero en junio de 2024 el recurso fue rechazado y la condena quedó oficialmente confirmada. El caso de María Paola y Ciro dejó al descubierto muchas de las tensiones que aún persisten en nuestra sociedad. El peso de los prejuicios, los conflictos familiares, las decisiones que marcan destinos y las consecuencias de la violencia cuando reemplaza al diálogo. A lo largo del proceso judicial, se conocieron versiones, se debatieron motivos y se intentó entender qué llevó a un hermano a convertirse en el principal responsable de una tragedia irreparable. Más allá de las sentencias, los titulares y las posturas enfrentadas, esta historia nos enfrenta a preguntas profundas sobre el respeto, la identidad, el amor y los límites del control familiar. ¿Se trató solo de un error impulsivo? ¿O fue también reflejo de una mirada social que aún condena lo que no entiende? Queremos saber qué opinas. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Qué crees que nos deja como sociedad? Te leemos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!